Senadora Sagnum. Gracias, señora presidenta. Plantear en primer lugar que tras este nombre de financiamiento productivo, claramente lo que estamos debatiendo es la reforma a la Ley de Mercado de Capitales. Y que si bien el proyecto incluye una serie de cuestiones relativas al financiamiento PYME, que en principio pueden proveer a coadyuvar a la situación de la pequeña y la mediana industria en la República Argentina, muchas de estas cuestiones también no requerían quizás de una ley concretamente. Fundamentalmente porque entendemos que lo más importante tiene que ver con el posicionamiento y con las definiciones en materia macroeconómica. En un momento muy complejo para la pequeña y la mediana industria, no solo como consecuencia de la falta de financiamiento que nosotros reconocemos que es una de las dificultades que debemos abordar, sino fundamentalmente por las decisiones que se están tomando en materia económica, que son absolutamente perjudiciales para la pequeña y la mediana industria, para las economías regionales. Como decía, el verdadero propósito de la ley es modificar la Ley de Mercado de Capitales que fue aprobada durante nuestro gobierno en el año 2012 con una amplia mayoría y que tendía a alinear los poderes de regulación y de supervisión de la Comisión Nacional de Valores en línea con otros reguladores globales, modificando la vieja ley 17.811 de la dictadura de Onganía que promovía la desregulación de los mercados. Y la verdad que en este sentido voy a diferir con la miembro informante de mayoría en cuanto a quienes se empodera. Por otra parte, la verdad que celebro que se empiece a utilizar esa palabra en este recinto en forma más habitual, porque realmente a quienes se está empoderando nuevamente es a los mercados en un proceso de clara desregulación, muy parecida a la de esa ley, la 17.811 de la dictadura de Onganía, y también muy parecida a lo que ocurría durante la década del 90. Como decía, este proyecto limita las facultades de la Comisión Nacional de Valores en su rol de contralor del mercado, a contramano de la tendencia internacional de fortalecer el rol de regulador. Entre otras cosas, se habilita a la banca privada, se limita la facultad de la Comisión Nacional de Valores de dictar la irregularidad en cuanto a los actos administrativos, se elimina la posibilidad de imponer vedores, así lo ha manifestado la miembro informante también, o intervenir hasta 6 meses una sociedad, se limita la facultad de la Comisión Nacional de Valores de prohibir productos tóxicos o limitar ofertas públicas si son peligrosas para la economía, cuando cumplan con las formalidades de información. Se limitan las facultades del Banco Central, se cambia el fuero de alzada y se cambia el criterio de los recursos que presentan las empresas ante decisiones que toma la Comisión Nacional de Valores en cuanto al efecto suspensivo y no devolutivo. Se elimina el criterio de obligatoriedad de las ofertas públicas de adquisición, favoreciendo a empresas en desmedro de los inversores. Es decir, se modifica no solo la Ley de Mercado de Capitales, sino que también se modifica la Ley de Fondos Comunes de Inversión y sus modificatorias, se modifica también la Ley de Obligaciones Negociables y sus modificatorias, el régimen de desgravación impositiva, el programa de recuperación productiva, etcétera, etcétera. Quiero hacer algunas manifestaciones en torno a algunos de los ejes respecto de los cuales nosotros llevamos adelante un pormenorizado análisis para poder dictaminar en el marco de la Comisión de Economía. Y quiero plantear que el proyecto incorpora la figura de los agentes administradores de inversiones, a quienes define como aquellos que prestan servicios habituales de asesoramiento financiero y administración de inversiones autorizados por esta Comisión Nacional de Valores con arreglo a la reglamentación que dicta el organismo. Esta incorporación
de estos agentes permite blanquear de alguna manera la actividad de la banca privada del país, más allá que la norma propicia que la misma queda bajo el control y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, pero lo cierto es que autoriza el shadow banking, que fue uno de los principales factores de opacidad global y generador de las crisis internacionales. Por eso planteábamos algunas cuestiones en el marco de la Comisión de Economía, porque realmente entendemos que fortalecer el mercado de capitales puede constituir una herramienta importante para las pymes, para la República Argentina, para la inversión, porque es una herramienta, pero eso depende de cuál es el rol que vaya a jugar el Estado y cuál es el rol en materia de control y de fiscalización que se le otorga a la Comisión Nacional de Valores. Se proveen modificaciones a las facultades correlativas de la Comisión Nacional de Valores, con el marcado propósito de atenuar las prerrogativas otorgadas. El proyecto propone varias modificaciones al artículo 20 de la Ley de Mercados de Capitales, que fue uno de los más controvertidos oportunamente en el marco de la sanción de dicha ley, teniendo en cuenta que el Ejecutivo Nacional en ese momento no había elevado el proyecto con ese artículo 20, sino que ese artículo 20 fue incorporado en el Parlamento de la Nación Argentina. Por otro lado, se propone la modificación del inciso I del artículo 19, eliminando la facultad de la Comisión Nacional de Valores de declarar sin sumario previo irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización. Y usted verá, señora presidenta, que la miembro informante de mayoría planteaba la necesidad de llevar adelante un sumario previo como si esto se tratara de una garantía de debido proceso. Y en este sentido, quiero plantear que este sumario previo, como si se tratara, decía, de una garantía de debido proceso, no corresponde bajo ningún punto de vista, y un ejemplo que podemos citar respecto de esto es lo que ocurriera en el año 2010 cuando se invalidaron en el día con dictámenes técnicos una de las asambleas de Techín. Ustedes recordarán que en dicha asamblea la empresa había desconocido un DNU que se había dictado oportunamente, que le daba ANSES un voto proporcional a su tenencia, y la propia justicia nunca cuestionó lo actuado por la Comisión Nacional de Valores. Por lo tanto, la verdad que disentimos claramente respecto de ese posicionamiento que tiene el dictamen de mayoría. Con respecto a las fuentes de financiamiento de la Comisión Nacional de Valores, el proyecto modifica estas fuentes y el origen de los recursos. Por un lado, propone un aumento de las fuentes de financiamiento para optimizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores, incorporando los aranceles de autorización a la oferta pública de valores negociables y de registración de agentes, mercados, cámaras compensadoras, etcétera, los cuales deben ser fijados por el Ministerio de Hacienda, pero por otra parte, los recursos provenientes de las multas que imponga la Comisión Nacional de Valores ya no serán considerados como fuente de financiamiento, sino que van a ir al Tesoro Nacional. La nueva redacción, desde nuestro punto de vista, tiende claramente a evitar posibles conflictos de interés entre las facultades sancionatorias y sus propios recursos. Con respecto a las modificaciones al derecho de suscripción preferente en la oferta pública, en línea con otras legislaciones comparadas, podemos decir que el proyecto incorpora al artículo 62 bis, que modifica la regulación de este derecho, y en el caso de aumentos de capital, de acciones o obligaciones negociables convertibles en acciones ofrecidas mediante oferta pública, el derecho de preferencia se ejercerá mediante un procedimiento de colocación que se determine en el prospecto de oferta pública respectivo. Ello siempre que se cumpla, dice el proyecto, las siguientes condiciones, y le voy a pedir autorización para leerlas. Y que exista una inclusión expresa en el estatuto social que lo autorice,
que sea aprobado por la Asamblea de Accionistas, que apruebe cada emisión de acciones u obligaciones negociables convertibles en acciones. Es decir, que el mecanismo otorga a los beneficiarios del derecho de preferencia prioridad en la adjudicación hasta el monto que les corresponda por sus porcentajes de tenencia, siempre que las órdenes presentadas sean el precio que resulte del proceso de colocación a un precio determinado que sea igual o superior al precio de suscripción determinado en esa oferta. Asimismo, se establece la posibilidad de que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas resuelva que el derecho de preferencia no será de aplicación, en cuyo caso los accionistas que deseen participar del aumento de capital no tendrán preferencia, no resultando exigibles para la suspensión de la preferencia las condiciones que establece la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Se regula el tema de las ofertas privadas, la reforma al marco regulatorio por las ofertas públicas de adquisición. El proyecto elimina la oferta pública de adquisición obligatoria para casos en que no se adquiera directa o indirectamente el control de más del 50% de las acciones con derecho a voto. En consecuencia, y esto es muy importante, se elimina la obligación de promover las ofertas públicas de adquisiciones para casos en que no haya toma de participación de control o parcial o de participación significativa que importe control. Con respecto a la normativa que establece la oferta pública de adquisición, debemos decir que hay en la forma en que se encuentra redactada, propende a una generación o formación artificiosa de los precios en el mercado y la consecuente caída o baja del real valor del título por las especulaciones e información que pudiere filtrarse. En la práctica, cuando se hace un anuncio de oferta pública de adquisición, se suspende la rueda de negociación, porque es lo que corresponde, del valor negociable en forma inmediata, ello hasta tanto se divulgue toda la información con el propósito de proteger absolutamente a todos los inversores, fundamentalmente porque estamos persiguiendo un principio que es el de evitar asimetrías. Lo que puede, y manejo de información privilegiada, por supuesto, lo que puede, sin lugar a dudas, generar eventuales manipulaciones en el mercado que, por supuesto, el Estado, a través de su ley, debe evitar. Al no determinarse en el proyecto de ley que la oferta debe ser puesta en forma inmediata a la divulgación pública, este texto de reforma habla de que tan pronto como sea posible, ustedes lo pueden ver, pero no es más de un mes, no contempla sanción alguna para su omisión, razón por la cual deja sin lugar a dudas librado al arbitrio del oferente el momento de la divulgación de la oferta pública, lo que crea de suyo una asimetría que bajo ningún punto de vista y una desprotección a los accionistas que no acceden a la información. El concepto de desregulación financiera fue el que llevó a la quiebra de la principal entidad financiera, ustedes recordarán, Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas, la crisis en la que se sumió a Grecia, a España, a la propia Estados Unidos. Por eso nosotros planteábamos en el marco de la Comisión de Economía algunas preguntas que no fueron concretamente contestadas, que tenían que ver con este tipo de medidas y cómo se pensaba proteger al mercado de capitales, cómo se pensaba proteger a quienes participen en este mercado de capitales que se pretende ampliar, pero que en definitiva a través de esta herramienta lo que se logra es una absoluta desregulación y un absoluto retroceso. Podría hacer muchas más consideraciones, pero me gustaría plantear algunas premisas en torno a cómo se podría mejorar la regulación del mercado. En primer lugar, brindarle al inversor un marco legal
un marco legal adecuado a fin de evitar los abusos de las mayorías por sobre las minorías. En segundo lugar, crear una fórmula para la determinación del precio equitativo, esto que estaba planteando anteriormente, que importe el análisis de su conjunto de las diferentes variables a considerar para fijar el precio de la acción y del comparado de las variables obtener el mejor precio para el inversor. En tercer lugar, otra premisa para la mejor regulación, reforzar los canales de información entre el oferente y los inversores durante el proceso de oferta pública de adquisiciones. Establecer diseños que faciliten el proceso para el empresario adquirente y el inversor. Regular la oferta pública de adquisición de toma de control indirecta en forma específica y detallada, así como también aquellos resultantes de reorganizaciones societarias siempre y cuando en estas últimas importen un cambio de control. Y por último, regular la oferta pública de adquisición, la condicionada autorización de otros organismos de control nacionales o internacionales en la ley normativa específica. Quiero hacer un planteo respecto del juzgado competente y de los recursos, que me parece que es uno de los temas muy importantes porque tienen que ver con cómo se posiciona el Estado Nacional frente a este proyecto y a esta nueva ley. El proyecto revierte la modificación introducida por la Ley de Mercado de Capitales vigente del año 2012 en cuanto a la competencia del fuero comercial para la revisión de las resoluciones. Ustedes saben que hoy, con la ley vigente, el fuero que corresponde es el contencioso administrativo. Se vuelve así a la vieja ley de Onganía, donde se impone a un organismo público el fuero comercial, como si el Estado fuera un actor del derecho privado. El proyecto amplía también el plazo para interponer y fundar los recursos directos interpuestos contra la Comisión Nacional de Valores, pasa de 5 días hábiles a 15 días hábiles, y también hay una situación muy interesante que se da respecto de la concesión del recurso, que es con efecto suspensivo y no con efecto devolutivo. Es decir, que el mero recurso lo que va a hacer es suspender la medida adoptada. Existen modificaciones, como decía antes, a las leyes, a la ley de obligaciones negociables, a los agentes de garantía de financiamiento sindicados. Hay un cambio de articulado que nos resulta llamativo. No voy a ir yendo artículo por artículo, pero quiero plantear algo respecto del artículo 45, que modifica el 20 de la Ley de Mercado de Capitales, porque es una cosa increíble, se elimina la facultad de la Comisión Nacional de Valores para nombrar veedores ante graves irregularidades. Esto va contra la tendencia internacional, con una tendencia internacional que va planteando la necesidad de proteger a los inversores. Acá se da protección. Para ir concluyendo, la modificación propuesta por el Gobierno Nacional merece una serie de reflexiones generales. La actual ley, la 26.831, fue aprobada en el Congreso con el apoyo en general de diputados, en el caso de la Cámara de Diputados, del Frente para la Victoria, de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista y otras fuerzas que en el arco ideológico abarcan desde la centro-derecha, en el caso de Alfonso Prat-Gay, cuando era miembro de la coalición cívica, hasta Claudio Lozano, para mencionar a alguien de la centroizquierda. Dicha ley reemplazó a la 17811 de la dictadura de Onganía, que tenía una absoluta autorregulación por parte de los mercados. Es decir que nuestra ley, la que está vigente, siguió la tendencia internacional de reforzar los poderes del regulador, especialmente aún más luego de la crisis internacional de 2008 a la que hacía referencia anteriormente, tratando de generar una sinergia positiva para hacer el mercado de capitales más participativo, más transparente.
En tal sentido, y como en todo el mundo se eliminaba la obligatoriedad de ser accionista del mercado para poder operar en el mercado, un proceso llamado desmutualización. La ley combinó entonces avanzar los más elevados estándares de supervisión global y profundizar la política de acercar el mundo financiero hacia la economía real en una etapa de franco crecimiento económico. Desde el año 2003, el nuevo financiamiento en el mercado de capitales creció desde niveles muy bajos a porcentajes verdaderamente significativos, siendo un vehículo eficaz para financiar a las pymes. ¿Esto alcanza? No, por supuesto que no. Tenemos que buscar mejores, más transparentes herramientas para poder hacerlo y en eso estamos de acuerdo. Volviendo al criterio que planteaba al inicio de mi alocución respecto de que esto se trata de una herramienta y que depende de cómo el Estado, cómo la ley utiliza esta herramienta para hacer más transparente el mercado y para vehiculizar el ahorro interno hacia la producción, la creación de empleo y el desarrollo del capital nacional. La nueva estrategia económica es similar a la de los años 90. Hay una apertura irrestricta de la cuenta de capital, una absoluta extranjerización de la economía y una marcada concentración económica. En los años 90 ese proceso produjo un achicamiento del mercado de capitales argentino. Y más allá de un periodo de endeudamiento, es totalmente predecible que en un contexto de país que no crece y que se concentra y extranjeriza, el mercado de capitales argentino vuelva a achicarse igual que en la década del 90, y eso es malo para el mercado. Porque la verdad que esto también lo quiero plantear, ser pro mercado es promover el desarrollo y no el ajuste y la extranjerización. Las normas que vinculan al sistema financiero con la economía real han sido derogadas tanto por el Banco Central como por la Comisión Nacional de Valores, como por la Superintendencia de Seguros. Todos los incentivos se generan para volver a un mercado encerrado en lo financiero y para pocos. La reforma propuesta implica desandar las facultades de la Comisión Nacional de Valores. Eso va a contramano de la tendencia global. El mundo ha impuesto muy severas sanciones y multas a bancos y otros agentes ante escándalos financieros, y la verdad que a nadie en el mundo se le ocurre acusar de persecución a los reguladores del mundo que piden sanciones penales y sanciones económicas. La reforma de la ley incluye cambios en normas de ofertas públicas que son claramente desequilibrantes y favorables a las empresas en desmedro de los inversores. Corrige, sí, algunas asimetrías en desmedro de los fondos cerrados, más allá que queda pendiente una discusión racional que grave a la renta financiera. Me parece que es un debate pendiente en la República Argentina. Y en este sentido, quiero plantear que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado oportunamente que una ley de mercado de capitales no solo es regular ciertas relaciones entre particulares, sino que apunta a un objetivo eminentemente público, que es el de crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro hacia fines productivos. En síntesis, no hace falta ningún cambio de fondo a la ley de mercado de capitales, y mucho menos en línea de reducir facultades de supervisión y perjudicar a los inversores, favoreciendo solamente a las empresas. Sí, trabajar mucho, esto sí, trabajar mucho desde el Estado y el sector privado para atraer emisores, inversores, seguir modernizando, bajar costos de la infraestructura y potenciar una mayor educación financiera. Se requiere un Estado que promueva el desarrollo productivo, económico y un mercado de capitales nacional y participativo, que es al que queremos propender y que entendemos que esta ley no es la que vehiculiza
a conseguirlo, a obtenerlo. Eso implica evitar extranjerizar el mercado y promover una integración de los mercados en un único mercado nacional, capitalizado y competitivo, abierto al público y a todo el país, que incluya un segmento pyme, claro que sí, pero fundamentalmente que sea capaz de competir en pie de igualdad con otros mercados del mundo. Muchas gracias.